El sueño o la ilusión de que la agregación de los datos clínicos en una sola base de datos nos daría un acceso inmediato a la información epidemiológica se ha desmoronado por sí sola. Máxime cuando tal agregación de los registros clínicos, desmodularización se le ha venido a llamar, va a estar cada vez más fraccionada. Intentar una extracción de indicadores nos hundiría la base de datos clínica. 20 años y 10.000 millones después, y ni el profesional ni el directivo disponen de la información relevante que les permita tomar las riendas de la demanda, de la efectividad, de la rentabilidad social, de la sostenibilidad y del comportamiento profesional. Sin embargo, la realidad es muy obstinada. Las verdaderas diferencias de resultados no se dan por el tipo de población, sino por el tipo de praxis profesional. A poblaciones estandarizadas, la relación de actividad, es decir, de episodios diferentes atendidos al año, con los consumos generados, como farmacia, IT, derivaciones y visitas, no es una bisectriz, en la que se especificaría que más actividad más costo. No. La realidad se mueve por una regla de cuartos. A poblaciones estandarizadas, un 25% de los profesionales, el tipo A, hace más actividad por menos consumo. Son los verdaderos excelentes. Otro 25%, el B, hace más actividad por más consumo. El C, menos por menos, y el D, menos por más. Con una diferencia media del grupo A respecto al resto, en efectividad-coste del 350% y del 800% entre extremos. Si la distribución de la primera figura estuviera orientada como una bisectriz, a 1 de actividad, 1 de consumo, y a 5 de actividad, 5 de consumo, entonces serían válidas las clásicas mediciones parciales de productividad, que rara vez superan el 15% de la actividad global, pues sus valores serían proporcionales y representativos, pero no lo son, siendo imperativa la medición global del 100% de la actividad y del consumo para poder identificar a nuestros profesionales excelentes y emularlos, y para el resto corregir las claves de comportamientos profesionales menos valiosos. Esas clásicas medidas parciales mantienen el desconocimiento profesional y directivo de que el consumo medio anual generado por médico de familia es de 1 millón de euros más menos 300.000 euros en la primera desviación estándar. Es decir, que para la misma población puerta con puerta, un profesional puede gastar algo menos de medio millón de euros y otro superar el 1,5 millones. ¿Cómo se logra que un sistema de información se convierta en conocimiento fiable, capaz de provocar cambios en el comportamiento profesional y en la organización? Sin duda, comenzando por hacerse las preguntas críticas. El directivo indica, por medio de los indicadores, lo que hay que hacer. El profesional dice al directivo que ya hace lo que hay que hacer. ¿Cómo saberlo sin un marco epidemiológico de referencia de las necesidades sanitarias esperadas? Para solventarlo, ISIS-Manager durante décadas ha ido creando en base de datos un universo de la necesidad epidemiológica de referencia. Lo crítico para responder a esta pregunta. El directivo asegura que los datos de su Data Warehouse son fiables. ¿Cuánto de fiables? ¿Cómo lo sabe? ISIS-Manager ha creado un sistema de certificación de la fiabilidad del registro con más de 150 criterios, acompañado de un modelo de formación continuada que logra la mayor fiabilidad del registro. Toda la mejora se basa en la comparación con otros o contra estándares. Sin una ponderación o estandarización importante de la información, esta es ininterpretable. ISIS-Manager estandariza la información por criterios socio-geodemográficos, estructurales, económicos, epidemiológicos, organizacionales, de modelo de datos y de efectividad. Más de 200. La excelencia es lo más buscado por los sistemas de información. Y si la excelencia es la combinación de la efectividad y la eficiencia,
qué porcentaje de reconocimiento de la excelencia podrá describirse con una medida parcial del tipo cartera de servicios. Y SysManager durante décadas creó un modelo de evaluación de la efectividad y eficiencia que hoy permiten identificar la excelencia profesional y la de la organización. ¿Conoce el impacto que tiene la clasificación de enfermedades que usted eligió en el reconocimiento de la realidad? La mejor de las actuales solo alcanza el 65% de la realidad de la atención primaria. Y SysManager, para poder identificar el 100% de las mismas, creó una clasificación superior, el primer Cakes Mix por isocomportamiento terapéutico, la clasificación GER, CNA o grupos de episodios relacionados por criterios de necesidad de atención. ¿Qué cree que provocará el café para todos de los indicadores clásicos en su incapacidad de discriminación del esfuerzo profesional y de la competencia aplicada? Y SysManager creó, durante décadas, el modelo de información capaz de reconocer la diferente competencia aplicada real. Sin ello, la desafección u oposición profesional ante indicadores o incentivos es la regla. La competencia profesional efectiva o aplicada es serlo en los 7 tipos de problemas GR posibles, o en los 24 modelos básicos de resolución que SysManager muestra al profesional como un perfil de comportamiento fácil de identificar y utilizar, por mostrar de manera simple sus puntos fuertes y sus necesidades de mejora. La crisis de sostenibilidad del sistema obliga a exigir y, por tanto, a analizar los mejores comportamientos de eficiencia. ¿Cómo medir la eficiencia sin conocer la efectividad? Esto es el fuerte de SysManager. Ante la necesidad de contención del gasto o ante la llegada de nuevos recortes, ¿cómo se va a repartir la presión del esfuerzo de reducción individual del gasto de cada profesional y servicio? Y SysManager permite la distribución de ese esfuerzo de una manera ponderada lejos del café para todos. ¿Cómo se hace para que la información vuele, para que el conocimiento fluya? La atención primaria no tiene documentalistas. Por cada ingreso hospitalario, anualmente la atención primaria registra 70 episodios. 500.000 episodios anuales por 100.000 habitantes frente a los 7.700 ingresos hospitalarios. Cada médico de atención primaria ha de codificar la misma o mayor cantidad de códigos que todo el servicio hospitalario de documentación clínica. Cada día, cada médico. La información registrada es de calidad media, con fiabilidad limitada. Aunque el Big Data es muy útil para la industria farmacéutica, para poder seguir perfilando a profesionales y pacientes para sus políticas de marketing, para el conocimiento y la epidemiología es muy poco valioso. Hoy, por ejemplo, sabemos que el 80% de los psicofármacos prescritos son de indicación off-label o no aprobada. Ante una demencia agitada, el Big Data nos recomendaría, sin dudarlo, un psicofármaco con indicación off-label. Es por ello por lo que la información en sanidad ha de ser dato procesable, ya que la información no es el simple volcado de datos como ingenuamente se sigue creyendo. La información es igual a datos por proceso, como en SysManager. El proceso es, por tanto, la clave de la información. Al eliminar el dato erróneo, incorrecto o no fiable, transformándola en información valiosa y presentándola en forma de indicadores fiables y representativos y en forma de patrones de información referente, estandarizada y comparable. ¿Cómo se hace que vuele, que fluya? Aplicando una cadena de procesos de tratamiento de la información que simplificamos en 5 pasos. El modelo de datos, de información, de conocimiento, de seguridad y de funcionalidad. De
las diversas fuentes de información, historia clínica de los centros de salud, hospital, urgencias, receta electrónica, inspección, etc., se realiza mensualmente la descarga de las tablas específicas que se consolidan en un modelo de datos coherente. Es entonces cuando esos registros estructurados se enfrentan al proceso de reglas de carga, por la que se tamizan los datos eliminando los erróneos, los no pertinentes y generando los logs de información claves para la calidad y certificación de la fiabilidad del registro. El input o proceso de carga, que es el paso anterior, inevitablemente se ha de personalizar y singularizar para cada servicio de salud u organización sanitaria, pues la homogeneidad o estandarización nacional en materia de registros electrónicos sanitarios brilla por su ausencia. Vemos que se codifica con CIE9, CIE10, CIAP1, CIAP2, SNOMED o codificaciones inventadas, o que se estructura la información asistencial total o parcialmente alrededor del episodio de atención, o que se trabaja con el nomenclátor nacional de fármacos o con codificaciones inventadas. Vemos que los valores de laboratorio o pruebas se adscriben específicamente al episodio o genéricamente al paciente. O encontramos codificaciones de vacunas, pruebas, derivaciones, etc., inventadas por cada centro, incluso dentro del mismo servicio de salud. Casi es una constante encontrar modificaciones periódicas de los códigos de laboratorio, con reutilización de los antiguos, fuente de gran inconsistencia de información. La información de la receta electrónica se devuelve en muchas ocasiones sin fecha, sin episodio de origen, sin correlación del fármaco prescrito con el dispensado, etc. El sistema cada día se lo pone más difícil a sí mismo y nos obliga a mucha ingeniería de datos, equiparaciones e incluso reingeniería inversa que haga coherente la información. Esta fase es, por tanto, la de la estandarización del output para que sea comparable entre profesionales, centros, organizaciones sanitarias y entre servicios de salud, independientemente de las singularidades clasificatorias y de modelos de datos de cada uno. Puede comenzar a comprenderse por qué la extracción bruta de los datos de registro sanitario difícilmente aportarán información. En esta fase construimos la información en base a la estructura del episodio de atención y del curso descriptivo o relación jerarquizada de la información de los objetos clínicos, tales como derivaciones, visitas, citaciones, farmacia, ITES, pruebas, vacunas, etc., con los episodios y con el paciente, lo que permite ya, en primer lugar, el análisis de los procesos cuantitativos y, en segundo, el mostrar al servicio de salud o la organización sanitaria los errores de inconsistencia del modelo de datos de su modelo de historia clínica. Varias décadas de investigación y análisis permitieron encontrar la perseguida clave de la medida de la efectividad o del nivel de resolución efectiva, que diera respuesta a la simple, que no sencilla pregunta del ¿cómo lo estoy haciendo o cómo lo estamos haciendo? Con ella cerrábamos el análisis del imprescindible modelo de las tasas del producto sanitario, por el que la actividad dejaba de ser un entero para convertirse en una tasa, la tasa de oferta, de las necesidades sanitarias atendidas dividido por las existentes en base epidemiológica y poblacional, y también por el que la efectividad podía ser medida como la tasa de las necesidades resueltas dividido por las atendidas. Con ello por fin se despejaba la incógnita del esquivo factor de la fórmula de la eficiencia, la tasa de rentabilidad social, que no es otra cosa que lo resuelto dividido por lo existente. La eficiencia, recordamos, no es lo que uno haga en relación con el gasto que se provoque, sino el total de las necesidades sanitarias resueltas respecto a las existentes en relación al coste generado, que es muy distinto. Este irónico dibujo puede darnos una idea del cinismo y la soberbia con los que en estos últimos 50 años hemos representado la eficiencia. Haga lo que haga, cueste lo que cueste, aunque la rentabilidad social, la efectividad y el juramento hipocrático fueran sus víctimas consecuentes. El conocimiento nos reveló
que la contradicción a la lógica fácil e inercial imperante era la que dominaba las claves de la motivación y del comportamiento profesional excelente. Por ejemplo, la anhelada falta de tiempo asistencial no se conseguía con menos pacientes, sino con más. O que la reducción de las listas de espera no se conseguiría con un mayor número de especialistas, sino haciéndolo diferente. O que los mejores resultados aparecerían dejando de seguir ortodoxamente los protocolos. Ese 25% de invisibles excelentes nos lo venía diciendo décadas atrás sin que el sistema lo escuchara. Con Isis Manager, esos invisibles excelentes dejaban de serlo y nos revelaban precisamente ese conocimiento paradójico, basado en la pericia, el dominio y el mayor número de horas de vuelo en complejidad. Todo lo contrario a la doctrina imperante. El episodio modulado, el modelo conceptual clave para el análisis de la efectividad del 100% de la actividad, nos permitió, por una parte, discriminar los diferentes comportamientos clínico-terapéuticos ante un mismo código, ponderándolo por su dificultad de resolución, y por otra parte distribuirlos en grupos de problemas homogéneos por primera vez comparables y agregables en agrupaciones superiores y sintéticas capaces de generar un perfilado profesional reconocible e interpretable. En esta fase es cuando la información estructurada, depurada y validada en las fases anteriores pasa por el proceso de modulación para que sea medida la efectividad y la eficiencia. Proceso que por su complejidad ha de hacerse en paralelo en bases de datos singulares por zona básica de salud. Una ironía del destino. Se agregaron en una base centralizada todas las bases de datos de cada centro de salud con la excusa de que así podríamos tener la información soñada, y hemos de desagregarlas de nuevo en sus unidades originales en tantas bases de datos como zonas básicas para poder obtenerla. Esta es la fase más compleja de conocimiento y más exigente informáticamente, con miles de selects y aplicaciones de cálculo precisas para devolver al profesional y a la organización la información transformada en conocimiento. Es donde quedan calculados los módulos de análisis de la efectividad y de la eficiencia. Las tasas del producto sanitario que permiten reconocer los perfiles de competencia aplicada profesional, el diagrama X, el análisis del bloqueo de la competencia, las curvas de frecuentación, la carga epidemiológica, la derivación evitable, los consumos según complejidad, el cuadro de mandos integral con orientación de Kaplan-Norton, el análisis de visión global, el establecimiento y control de un presupuesto según la complejidad asistida, los informes personalizados de competencia aplicada y un largo etcétera de indicadores de análisis y reconocimiento de la compleja realidad poliédrica asistencial. El Reglamento General de Protección de Datos de 2016 ha creado un nuevo paradigma de seguridad y un nuevo estilo de proactividad en la defensa a la protección de datos. CIMAP se alegró del cambio y comparte la disposición a estar constantemente previendo y adelantándose a los potenciales riesgos y problemas que pudieran aparecer. Isis Manager considera crítico este aspecto, actuando en consecuencia. Tras recibir las tablas específicas de cada fuente y tras consolidarlas en una estructura coherente, la información se anonimiza y se encriptan todos los campos susceptibles de identificación o perfilado. Para su transmisión, por las redes, Isis Manager utiliza programas certificados en seguridad con transmisión encriptada del tipo bancario. Cuando el profesional autorizado con doble firma ha de realizar un acceso a información pseudonimizada,
precisará de doble clave a través de un código aleatorio que le llega por su móvil. Esta alta seguridad complementará a la intrínseca de cada servicio de salud. Cada punto del diagrama X representa la excelencia, es decir, el cálculo sintético de la efectividad y la eficiencia combinadas, compilando la información de 100.000 registros por cada punto. En este vídeo se representa la información de 10 millones de registros en 3 segundos desde el clic. El 95% de toda la información que deseamos está a 3 segundos desde el clic. Muchas publicaciones que vemos en revistas estarían a minutos, lo que antes costaba meses de búsquedas de la información y cálculos. Para poder conseguirlo, en ISIS Manager combinamos lo mejor de los mundos de las bases de datos distribuidas y centralizadas. Tras comprobar el fracaso y la penalización que sufría la velocidad y la funcionalidad con soluciones web puras, optamos por la solución de Smart Client o cliente ligero, instalado en el terminal del profesional y que soporta la capa de negocio. La separación de la capa de datos, de comunicación y de representación o de negocio, Smart Client, fue esencial para que se cumpliera la máxima del proyecto, todo en segundos. Cuando el profesional pulsa el clic, envía al servidor la orden de cálculo, que lo procesa allí, lo empaqueta y lo reenvía al Smart Client de ISIS Manager, que entonces, con la potencia de la estación de trabajo, puede recalcular, reestructurar y representar la información en segundos. Esto en web vimos que era imposible. 20 años de ensayo-error nos han dado la experiencia de saber las 999 maneras en las que no luce la bombilla. La combinación de un soporte amigable y gamificado hacen el resto. Una potente ayuda complementa el servicio. Distribuimos la información en 5 escenarios. El primero, el punto de partida, que nos mostrará nuestro pertrecho, el estado de la jarcia, el nivel de competencia de la tripulación y la tarea potencial, es decir, el grado de calidad organizacional, nuestro nivel de certificación de la fiabilidad del registro, nuestra oferta de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y nuestra carga epidemiológica respectivamente, lo que nos dará una idea de dónde partimos. El puente de mando, el quinto escenario, con el diagrama X, las tasas del producto sanitario, los cuadros de mandos y la visión global del cumplimiento presupuestario, nos orientan definitivamente sobre nuestra deriva o nuestro acierto en la navegación. El escenario navegando nos dará inmediatamente, a modo de compases de navegación, toda la información precisa y ya calculada de actividad asistencial y consumos, en nuestra navegación por el proceloso mar de la demanda. Problemas específicos y singulares de esta singladura los encontramos en el escenario problemas, como pacientes especiales, hiperfrecuentadores, Pareto-ITE, interacciones medicamentosas, polimedicados, gasto superfluo por indicación, bloqueo de la competencia, derivación evitable, sostenibilidad, tasas de lista de espera, curva de frecuentación, etc. El escenario análisis, que es el del pida y mida usted lo que le parezca, contiene los módulos de cubos por categoría y el SQL libre para interrogaciones ad libitum. La información es igual a datos por proceso. En la información, al igual que con el brillante o la perla, la clave está mucho más en el proceso que en el material básico, datos, carbón o arena que los conforman. Es un proceso lento, cuidadoso, continuo, costoso, de ahí su rareza. Es el proceso el que le confiere sus cualidades, su brillo y su valor. 20 años y 10.000 millones de euros indican precisamente la rareza del mismo. El dato no es la información, y la información no es el conocimiento. El dato, la información y el conocimiento son 3 estados diferentes de la materia. La informática y la informatización
signo y consecuencia obligada en nuestros tiempos, no se acompañan intrínsecamente de la información o del conocimiento. La informática es la herramienta, y eso lo sabe todo el mundo, pero 10.000 millones y 20 años, como decíamos, creyeron que también era el fruto. Como en la tierra, el arado no logra por sí solo la cosecha, pues se precisa labrar, sembrar, abonar, regar, segar, trillar, ensilar, moler, cocer y cocinar para obtener el pan. La informática y la informatización solo es el arado. Y SysManager es el cultivo del conocimiento, con tan excelente herramienta como es la informática. El proceso que sintéticamente se ha comentado en este vídeo es el que asegura el pan del conocimiento y la información. La creencia de que el Big Data, el arado mecanizado, nos dará el pan es tan infantil como ingenua. No basta la mecanización del dato, hay que multiplicarlo por el proceso. La informatización y el conocimiento, como el pan, precisan del sudor de la frente de la organización. No sale pagando o comprando máquinas. Pero la tecnología, como en los avances en la agricultura, con cosechadoras, trilladoras, empacadoras, ha conseguido facilitar el complejo proceso preciso para la obtención del producto, la información y el conocimiento, de manera inmediata. Y SysManager, a lo largo de estas décadas, ha logrado empacar todo el proceso para obtener de inmediato esa información y ese conocimiento. Al igual que los programas televisivos del cómo se hace, este vídeo muestra la elevada complejidad interna que SysManager ha logrado empaquetar y automatizar y que pone al servicio del profesional y la organización. Su ROI, o retorno de la inversión, es muy elevado, de 10 a 1. 10 euros de ahorro por cada uno de inversión, con un paradójico incremento de la actividad y complejidad, fundamentalmente cuando se asocia al proyecto de gestión del comportamiento profesional Centros en Transición. Pero eso es otra historia. Gracias a todos por su atención.